Queremos evaluar el límite de la función a medida que x se aproxima al infinito. Para este ejemplo, vamos a echar un vistazo a tres métodos para determinar este límite en el infinito. En ejemplos anteriores, las funciones racionales tenían polinomios en el numerador y el denominador. Sin embargo, en este caso, debido a la plaza raíz del numerador, el numerador no es un polinomio, pero aún podemos aplicar algunas de las mismas reglas para determinar este límite. Recuerde que la raíz cuadrada de x es igual a x a la potencia de la mitad, además de reescribir el límite en esa forma. Tenemos el límite del cantidad x la potencia de la mitad, menos 6x al cuadrado dividido por la cantidad 7x más 5x al cuadrado. Cuando x se aproxima al infinito, vamos a determinar primero el límite mediante el uso de grados, y de nuevo, a pesar de que el numerador no está en polinomio, aún podemos usar la idea de identificar el más alto en siendo la variable. Entonces, en el numerador, la potencia más alta en x es 2, en el denominador, la potencia más alta de x es 2, y, por lo tanto, podemos tratar esto como si el grado de el numerador y el denominador son iguales, lo cual, si se refiere a nuestras notas a continuación, si el grado del numerador y el denominador son los mismos, el límite es la relación de los coeficientes principales, lo que en este caso sería ser menos 6 dividido por 5, o menos 6 quintos. Un segundo método sería usar solo el término con el grado más alto en el numerador y el denominador, para determinar el límite. De nuevo, volviendo al límite original, el término con la mayor potencia en x en el numerador es menos 6x al cuadrado. Para determinar cuál es la potencia más alta en x en el denominador, es decir, 5x al cuadrado. La idea aquí está en el numerador, menos 6x al cuadrado va a superar o superar al cuadrado de x a medida que x se acerca al infinito, en el denominador, 5x al cuadrado va a superar la potencia o superar a las 7x, cuando x se aproxima al infinito. Y por lo tanto, el dado límite es igual al límite de solo menos 6x al cuadrado dividido por 5x al cuadrado. Mientras x caza furtiva el infinito. Bueno, ahora simplificando el aviso, como acabamos de obtener el límite de menos 6 quintos, ya que x al cuadrado dividido x al cuadrado se simplifica a 1, ya que x se acerca al infinito, lo que por supuesto da menos 6 quintas partes. Y luego el tercer método, el método más algebraico, consiste en dividir cada término en el numerador, y el denominador por la mayor potencia de x en el denominador, que en este caso debería ser x al cuadrado, además de mostrar también este método. Dividiremos cada trimestre en la función por x al cuadrado, y usaremos la forma de la función en la que tenemos la raíz cuadrada como x, la potencia de la mitad. Y ahora simplificamos, x a la mitad dividida por x al cuadrado es igual a 1 dividido por x a la potencia de 3 mitades. Menos 6x cuadrado dividido por x al cuadrado, es 6, dividido por, en el denominador, 7x dividido por x al cuadrado simplifica a 7 dividido por x, más 5 cuadrados x divididos por x al cuadrado se simplifica a 5. Recuerda desde aquí, cuando tenemos una fracción en la que los numeradores son constantes, y el denominador contiene la variable que se acerca a positiva o infinito negativo, el valor se aproxima a 0. Así que 1 dividido por x, a la potencia de 3 mitades se aproximan a 0 cuando x se aproxima al infinito, menos 6 no se ve afectado por x y el denominador, 7 dividido por x se aproxima a 0, cuando x se aproxima al infinito, y 5 no se ve afectado por x simplificando, una vez más tenemos menos 6 dividido por 5 o menos 6 quintos. Por lo tanto, los tres métodos son métodos válidos para determinar este límite en el infinito. Espero que te haya resultado útil.